Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Detenido en Israel, sospechoso de terrorismo, el fundamentalista judío Meir Ettinger, nieto de Kahane. El libro de Jamenei, que llama al desgaste de Israel y califica el Holocausto de campaña propagandística. Altercados al borde del enfrentamiento entre neonazis y ultras de izquierda en Carabanchel. Y nuevo campamento de adiestramiento militar para menores en Gaza. Estas son las noticias que hemos preparado para hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego, tras una pequeña pausa, hablaremos de cultura. Pero empezamos en Israel. Los servicios secretos de Israel arrestaron este lunes a uno de los principales sospechosos de terrorismo judío, Meir Ettinger. Era, de hecho, el número 1 en la lista de sospechosos de violencia ultranacionalista según medios israelíes. Fue detenido en Safed, en el norte del país, por sus presuntas actividades en una organización extremista, días después del ataque en Cisjordania, en el que murió calcinado un bebé palestino y resultaron heridos graves sus familiares. Ettinger es nieto de Meir Kahane, el rabino radical cuyo partido KAJ fue ilegalizado en Israel y que murió asesinado en Nueva York en 1990. Es además uno de los redactores de un documento que ha llevado a las fuerzas de seguridad a la conclusión de que existe una red de ultras judíos que se ha marcado como objetivo desestabilizar Israel para instaurar un régimen basado en la ley religiosa judía, la halajá. Estos insurgentes se habrían alejado de sus rabinos por considerarlos parte del sistema oficialista. Los radicales, considerados en el pasado simples marginales y ahora terroristas judíos que avergüenzan a nuestra nación, en palabras de Netanyahu, tienen entre 20 y 30 años e incluyen en sus células, muy tupidas e impenetrables, también a adolescentes de ambos sexos, generalmente hijos de colonos. Sí, este es el perfil con el que están operando las fuerzas de seguridad israelí para combatir lo que en estos días se denomina terrorismo judío. Con la salvedad, también ayer la hizo en el programa de Por Israel, Israel Winiki, de que realmente incluso todos los rabinos de todos los estamentos dicen que lo que están haciendo es algo que está prohibido por la Torá. O sea, matar personas, no solamente palestinos o niños o lo que sea, está prohibido, a menos que sea en propia defensa, como siempre ha sucedido. Pero, como se dice también, de raza le viene al galgo. En este caso, Meir Ettinger, el líder de estos grupos radicales, es nieto de el que fue el primer gran radical en la historia israelí. Este era un rabino que proponía el transporte, así lo llama, transport o transferencia de las poblaciones palestinas fuera de los territorios ocupados para establecer allí o sea, anexar los territorios y echar de allí como una especie de limpieza étnica a los árabes que habitaran. Eso, por supuesto, despertó no solamente antipatías en el público israelí, sino que su partido, que llegó a entrar en el Parlamento israelí, fue ilegalizado justamente por estas propuestas que se entendieron como antidemocráticas y antisociales. Y luego tuvo una muerte violenta en 1990 mientras daba una charla en Nueva York, pues fue apuñalado por uno de los asistentes. Sin embargo, ese remanente, ese extremo del nacionalismo más radical, pervive, y con el ambiente que se está viviendo en Israel, pues es lógico que subsista, a menos que, como está pasando ahora, las autoridades lo tomen mucho más en serio y empiecen a perseguirlos de forma tajante y sin cortapisas. Tal como lo ha definido ahora Netanyahu, terroristas judíos que avergüenzan a nuestra nación. Son palabras muy similares también a las que dijo el presidente de Israel, Reuven Rivlin, y en realidad lo que busca este grupo no se aleja mucho de lo que, digamos, podría verse como la ideología que está detrás de muchos grupos islamistas fundamentalistas, ¿no? Ellos quieren instaurar la Sharia,
pues en el caso de estos grupos minoritarios ultrajudíos, lo que pretenden es instaurar un régimen basado en la ley religiosa judía. O sea, en lo que se llama la halajá, en vez de sharia, halajá, y para el caso es lo mismo. O sea que esto es algo que la sociedad israelí no va a permitir y que seguramente en los próximos meses habrán muchas más detenciones. Esta simplemente ha sido la primera de esta serie anunciada de detenciones administrativas, incluso sin tener pruebas contundentes de que estén detrás de, por ejemplo, este atentado. Seguimos. Después de haber concretado el pacto nuclear, el ayatolá Ali Jamenei publicó un libro de más de 400 páginas en el cual indica cuál es la manera de destruir Israel y en el cual califica a los Estados Unidos como Satán. Según la guía de Jamenei, la mejor forma de expulsar a Israel de Medio Oriente es mediante una táctica de desgaste, mediante una yihad constante. El libro, titulado Palestina, afirma que la destrucción de Israel no está basada en antisemitismo, que describe solo como un fenómeno europeo, sino en el restablecimiento de principios musulmanes en esa tierra. El plan de acoso del jefe islámico no consiste en una guerra frontal contra Israel, sino en un hostigamiento constante que provoque el cansancio de la población. Señala que generalmente los israelíes tienen doble ciudadanía y que una amenaza constante provocaría que muchos se cansaran y decidieran regresar a sus hogares en Estados Unidos o en Europa. Jamenei describe a Israel como un tumor cancerígeno cuya eliminación significaría que la hegemonía de Occidente sea desacreditada en la región. También cuestiona y pone en duda el Holocausto, al que califica de campaña propagandística. Bueno, todas estas barbaridades no llamarían la atención si no fuera porque han sido publicadas pocos días después de firmar el acuerdo para la restricción de las armas nucleares. Se supone que con uno de los firmantes, que es el propio Estados Unidos. En este libro lo califican del Satán, o sea, si Israel es el enemigo, es la parte visible del verdadero Satán. El verdadero enemigo sigue siendo Estados Unidos para ellos. Es algo increíble que en Estados Unidos pues sigan la opinión pública apoyando el acuerdo con Irán. No, realmente no se entiende. Pero no solamente eso, que está lleno de tonterías y de barbaridades como la negación del Holocausto y las acusaciones a Estados Unidos, sino que también la supuesta acusación o la supuesta estrategia con respecto a Israel de esta guerra de desgaste y yihad constante, pues este señor Ali Jamenei será muy docto en cuestiones relativas al Corán, pero de la realidad no sabe absolutamente nada, porque 2 más 2 son 4 y todas todos los acosos que ha sufrido Israel en estos casi 70 años de existencia, en vez de producir el cansancio y la relajación, lo que han supuesto es su reforzamiento y que a Israel acudan muchos más judíos que los que se van. Evidentemente siempre se irán gente de un país, como también se van de España cuando la situación económica no es conveniente, o se van la gente por vivir o porque tienen parientes en otros países, etcétera, etcétera. Pero el flujo inmigratorio hacia Israel sigue siendo constante y lo vemos como en el último tiempo justamente nosotros vivimos en un continente en el cual el flujo de inmigración hacia Israel de los judíos aumenta, no solo no disminuye, sino que aumenta, justamente en razón del antisemitismo y de los ataques yihadistas que tienen lugar en Europa y para los cuales los judíos europeos se sienten en gran medida desprotegidos. Por ejemplo, los franceses, pero también no son los únicos. Así que no solamente que es un libro racista, no solamente que es un libro terrorista, sino que es también un libro tonto, cuyo análisis no lleva a ninguna estrategia que realmente pueda ayudar o pueda significar algún cambio para la sociedad iraní, más allá de seguir esclavizados de las manos de los extremistas a los cuales intentaron
moderar en las últimas elecciones del año 2009, que ya sabemos cómo acabaron, con un golpe de efecto de fuerza en las calles y encarcelando a los opositores. Venimos a España ahora. El colectivo ultraderechista del Hogar Social Ramiro de Ledesma organizó una recogida de alimentos para entregarlos únicamente a familias españolas en necesidad en Carabanchel, un barrio con mucha población inmigrante. Increpados por militantes de grupos de izquierda contrarios a la discriminación, llamaron a sus militantes que acudieron a la zona armados con bates de béisbol. La Policía Nacional no practicó detenciones, ya que el hecho de organizar un acto de recogida de alimentos no es algo delictivo. En el caso de las armas, no se ha podido demostrar que perteneciesen a los jóvenes del Hogar Social Ramiro de Ledesma. Sí, estos neonazis o ultras o como lo quieras llamar, son los que también, aparte, generalmente los neonazis se encuentran en distintos sectores, entre los sectores ultras del fútbol, etcétera. En este caso son grupos que se dedican a ocupar edificios a la manera de los grupos de izquierda, pero son ocupaciones, digamos, ultranacionalistas. Más que ocupar edificios de vivienda, ocupan, por ejemplo, cuarteles abandonados y cosas que tienen relación con simbólica con una reafirmación de la nacionalidad. Y actúan de una manera copiada del grupo neonazi griego Amanecer Dorado, que organizan estas colectas, recogidas de alimentos para distribuir solamente entre los españoles, ¿no? Evidentemente uno puede decir, bueno, una recogida de alimentos siempre es buena, no importa cómo, pero el tema es que se ponen justamente en barrios donde hay una mayoría de inmigrantes, porque es un acto de provocación, no es un acto de solidaridad. O sea, no es que se ponen en el barrio de Salamanca de Madrid, a la salida de los grandes núcleos comerciales donde prácticamente no vive ningún inmigrante y les tratan, que ahí seguramente podrían obtener mucha más ayuda en la recogida de alimentos, ¿no? No, van a los barrios pobres donde haya una especie de gueto o mucha población, especialmente extranjera, como para provocar incidentes. En este caso estaban a la puerta de un supermercado, la gente que pasaba, algunos de los que pasaban los increparon y entonces estos, como empezaron a discutir y son tan valientes, pues llamaron por teléfono a sus amigos que aparecían con bates de béisbol. Estos sí, ya son no solamente ocupas, sino también estos de los partidos de fútbol, ¿no? Y cuando llegó la policía son tan valientes que los bates de béisbol aparecieron en las macetas y floreros que había por la zona o en los cubos de basura de la zona. Entonces la Policía Nacional no pudo acusarles directamente de haber sido los que trajeron esas armas, confiscaron las armas y llevaron los bates de béisbol. Tampoco, según la ley, pueden impedir que se pongan a hacer una recogida de alimentos, pero yo creo que la policía municipal, o por lo menos podría hacer algo, que es cuando organicen alguna recogida de estas, pues ponerse al lado de ellos, a ver qué es lo que pasa. Y entonces podría ver si aparecen o no justo a tiempo los amiguitos con los bates de béisbol. Y ahora viajamos a Gaza. Por tercer año consecutivo, más de 25.000 niños palestinos de la Franja de Gaza están recibiendo formación militar en los campamentos de verano de Hamás, denominados Vanguardias de la Liberación, y pensados para preparar a muchachos de solo 15 años en la lucha contra Israel. Los familiares de los menores entrevistados en los medios palestinos se han declarado orgullosos de que a sus hijos se les enseñe cómo utilizar diversos tipos de armas. Las organizaciones palestinas e internacionales de derechos humanos no se han pronunciado al respecto. No, evidentemente, ya parece como que la miopía de las organizaciones respecto al trato que reciben los niños palestinos
es ya clama al cielo. Cuando hablamos de 25.000, no son 25.000 de 15 años, sino que en estos campamentos hay niños desde edades escolares muy pequeños hasta los 15 años. Y son los mayores los que reciben el entrenamiento con armas de fuego real y con fuego real. Pero ya desde que tienen 5 o 6 años, Jordi, los chicos se disfrazan de, de células terroristas, atrapan a uno que se hace pasar por un soldado israelí o por un civil israelí, y entonces muestran y demuestran a sus entrenadores que son combatientes, que son terroristas. Les demuestran cómo son capaces de infiltrarse, de raptarlo y de secuestrarlo y llevárselo consigo a su territorio. Para ello los más pequeños utilizan palos o armas de plástico o fabricadas con maderas. Estos son los juguetes de la infancia. Son los campamentos de verano. No sé, Jordi, si tú has ido a algún campamento de verano. Me imagino que en España hay muchos y que lo que hacen es ir a las piscinas, hacer juegos al aire libre. Lo más parecido a algo agresivo es jugar a polis y cacos, pero esto es otra cosa. Esto no es un juego, esto es un entrenamiento, porque no es que están jugando de forma abstracta a que unos son los buenos y unos son los malos, sino que los buenos son ellos disfrazados de combatientes de Hamás, con los pañuelos de Hamás y con el disfraz de combatientes de Hamás, y los malos siempre son los judíos y los israelíes. O sea que no es, otra vez, esto no es un juego, es un entrenamiento, y es un entrenamiento que se hace violando lo más diría esencial y transparente que puede haber en el tema de violación de derechos humanos. A mí no se me ocurre algo que clame más al cielo y sea más evidente de una violación de los derechos humanos que arrebatarle la infancia a estos niños de esta manera, y con la desprotección de absolutamente todos los organismos mundiales, empezando por Naciones Unidas, siguiendo por UNICEF, siguiendo por todas las organizaciones de derechos humanos en general y en especial los derechos de la infancia. ¿Dónde están? No han emitido, no han dicho esta boca es mía, y estos son los que luego, cuando se dispara un misil desde un colegio y se devuelve fuego a ese colegio que no está habitado por sus estudiantes sino por terroristas, pues ponen el grito en el cielo de que han puesto en peligro a los niños y que atacan y matan a la población civil y a los niños. Solamente se acuerdan de los niños, y los que mueren son niños palestinos. Si mueren niños judíos, o si incluso se juega a matar judíos, pues esto no tiene ninguna importancia y no merece ninguna línea en la prensa ni en el pensamiento de las personas que se dedican a defender los valores y los derechos. Gracias, Jorge. Mañana volvemos con el espacio de noticias políticas también, pero ahora hacemos una pequeña pausa y hablamos de cultura. Bueno, y venimos ahora a esta zona de las noticias culturales. ¿Qué nos vas a contar hoy, Jordi? Pues mira, empezamos hablando de España, Israel, de alguna manera Andalucía, Israel, porque en Cádiz tiene lugar una exposición en el Museo de Cádiz de un fotógrafo israelí. Lo podemos disfrutar desde ya mismo hasta el 13 de septiembre en el Museo de Cádiz, que está en la Plaza de la Mina sin número. ¿Quién es el fotógrafo? Ilan Wolf, y es un proyecto de 80 imágenes de monumentos, paisajes y escenas de las 8 provincias andaluzas, tomadas durante 2 o 3 años por este fotógrafo israelí, que es conocido como el mago de la fotografía, y es que no emplea cámaras modernas al uso, sino utiliza una cámara oscura, al más puro estilo tradicional, con papel fotosensible, por supuesto, pero con una caja. Vamos, que lo más lejano de la fotografía digital que uno se puede imaginar, porque es preanalógica. Totalmente preanalógica. A mí me recuerda... O sea, que me imagino que él se debe fabricar incluso
el papel para imprimir. Eso aquí en la nota no nos lo dice, la verdad, pero sí nos hablan de cómo le influyó sus primeras clases de fotografía, y además me ha venido un recuerdo porque a mí también me pasó. En el instituto tuvimos una asignatura de fotografía y íbamos con una caja ¿no? Con el típico cubo de Colacao, de esos de metal, ¿no? Uh-huh. Y hacíamos un agujero muy pequeñito y luego colocábamos el papel ahí, y era el papel fotosensible, nosotros sí lo comprábamos, claro, y descubríamos cómo efectivamente la imagen había que tener mucho tiempo y sin moverlo nada, aunque era imposible y siempre quedaba un poco... Y luego la imagen salía invertida, salía inversa, con la cabeza para abajo. Claro. Y bueno, pues esto le impresionó mucho en su día a Ilan Wolf cuando lo estudió, me imagino que también en el instituto, y bueno, habrá modernizado su técnica, o más que modernizado, diría yo, sofisticado, pero bueno, tiene muy buena pinta, la verdad, muy interesante el trabajo de Ilan Wolf. Seguramente la calidad de la impresión, de los colores, debe ser algo especial, debe ser algo distinto de las fotografías que estamos acostumbrados, simplemente por el hecho del tiempo que tiene el material para impresionarse, ¿no? Exactamente. Y que seguro que más de uno al verlo piensa que todo puro retoque de Photoshop, pero me parece que no. No, precisamente que no hay nada de retoque. El Photoshop no puede hacer nada. No puede hacer nada. Bueno, eso en Cádiz, ya saben. Y hablamos ahora de una noticia de Israel, ya que la Biblioteca Nacional de Israel va a subir próximamente a Internet una de las Biblias hebreas más antiguas, que data de hace más de 1000 años. Lo ha anunciado Aviad Stolman, que es el jefe de colecciones de la biblioteca. Dijo el lunes que la Biblia Gaster, que es parte de un proyecto para digitalizar 3.200 manuscritos hebreos que posee la Biblioteca Británica. Es decir, que la Biblioteca Nacional de Israel ha llegado a un acuerdo con la Biblioteca Británica, que al parecer es la que posee mayor material escrito en hebreo, de textos sagrados. Y bueno, la Biblioteca Nacional de Israel ha llegado a este acuerdo para digitalizar todo lo que tiene la Biblioteca Británica y llevarlo de alguna manera a Israel. Los británicos no solamente se han llevado las efigies y los monumentos de Atenas, de Atenas y de los de Babilonia también, y de los egipcios, también de Israel, pero en realidad todo este material, o la mayoría del material que tienen los ingleses, no procede justamente de Israel, sino procede de un maravilloso descubrimiento alrededor de finales del siglo XIX, creo que fue, la llamada Genizá del Cairo. Esto es, como sabes, Jordi, cuando algún documento en hebreo, sea una Biblia, sea un libro, sea un manuscrito, puede tener escrita el nombre de Dios, o no lo tienes la certeza o tienes la sospecha de que pueda tener, entonces no se puede tirar a la basura, ni se puede quemar. Tiene que pasar el mismo procedimiento que un ser humano, tiene que enterrarse. Y entonces, claro, no todos los días vas a enterrar los manuscritos. Entonces, las sinagogas tienen una especie de desván, que se llama una genizá o un sótano, donde van acumulando todo ese material. Y en la genizá de la sinagoga del Cairo se acumuló ese material durante estos siglos 10, 11, 12 y luego nunca se llegó a enterrar ni a emparedar, con lo cual cuando llegaron los viajeros en el siglo XIX, especialmente estos ingleses avispados, se encontraron con el tesoro más grande que se podían imaginar, y muchos están en Oxford, en Cambridge y en el Museo Británico. Así es, pues sí, y en fin, ya ven, la Biblioteca Nacional de Israel pues los va a digitalizar para ponerlos en su página web y que todo el mundo los pueda consultar. Por lo menos, claro. Ese trabajo que bueno, pues para que todo el mundo lo vea. Oye, Jorge, ¿y tú seguro conoces la comunidad judía de Basavilbaso, en Argentina? Hombre, Basavilbaso es una de las primeras colonias fundadas a finales del siglo XIX, cuando los judíos de Rusia sufrían las persecuciones de los pogromos. Pues algunos filántropos como el barón Hirsch financiaron el traslado en unos barcos de estos judíos hacia la Argentina, que aceptó la llegada de estos inmigrantes para colonizar de alguna manera las nuevas tierras ganadas a los campos. Y allí nacieron este nuevo concepto social desconocido hasta entonces, los gauchos judíos. Sí. Basavilbaso está en la provincia de Entre Ríos, una zona
como dice su nombre, muy rica en aguas fluviales, está en una zona de la Mesopotamia argentina, y allí están concentradas muchas ciudades, pueblos, localidades de origen judío, como Basavilbaso, Moisés Ville y otras con nombres que no delatan tanto, pero que también son de origen judío o que con gran presencia judía, como Concepción del Uruguay, etcétera. Pues mira, la comunidad judía de Basavilbaso ha lanzado un CD para financiarse, y es un CD, bonita idea. El CD se llama Basavilbaso, Pueblito Mío. Es un proyecto de Enrique Greenberg, que es Hassan, de allí, de la comunidad, y bueno, es una forma de registro antropológico de melodías, letras que constituyen la memoria de un verdadero shtetl argentino. Eso es lo que dice la nota de prensa. Claro, es como si fuera una aldea trasplantada, solo que a diferencia de las aldeas de Polonia y de Rusia, pues ahí ya no hacía tanto frío, Claro. y la tierra era muchísimo más fértil. Más fértil, ¿no? Bueno, pues este es el proyecto. Hay canciones en yiddish, en hebreo, en ladino, y bueno, han participado. La dirección musical es a cargo de Matías Linetsky, junto a Ezequiel Silverstein y Eric Haimovich, además de Víctor Garelik, pues forman el grupo de organistas que ha acompañado a Greenberg en estos 25 años de oficios en Basavilbaso. Todos los beneficios de la venta de este CD pues van para la comunidad. Si quieren hacerse con un CD, lo pueden encontrar en la página web, muy sencilla, cdbasavilbaso.com.ar. Bueno, incluimos un link en la entrada por si les interesa. Pues nada, Jorge, esto es lo que había de cultura en estos días, y si te parece, mañana seguimos con noticias. Me parece. Hasta mañana.